Bien chicos, vamos entonces a iniciar nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Como ya les había mencionado, el tema que vamos a tocar es la coordinación nerviosa en los animales, ¿no? En los animales. Para todos aquellos que ya están conectados, pedimos nuevamente, recalcamos, vamos a realizar transmisiones de aquí hasta cuando se dé el examen, ¿no? El primer sumativo de CEPUN. Las clases van a ser de forma gratuita, de forma virtual, y para ello pues les pedimos nosotros que puedan compartir, que se puedan conectar a estas transmisiones que van a ser llevadas a cabo todos los días viernes, ¿no? a estas horas, ¿no? Vamos a tratar los temas que incluyen, vuelvo a repetir, el primer examen sumativo de CEPUN. Entonces vamos a llevar a cabo el día de hoy ya la segunda clase de biología. La primera clase que desarrollamos la semana pasada fue acerca de hormonas del sistema endocrino, ¿no? Bien, para este caso entonces vamos a hablar ya del sistema nervioso. Entonces, como les había mencionado ya, el sistema nervioso está presente desde los animales que son más evolucionados, tal es el caso como los vertebrados, y también de los menos evolucionados o los más primitivos, que en este caso serían los invertebrados, ¿ya? Todo esto se basa, ¿gracias a qué? Gracias a la presencia de células nerviosas. Estas células nerviosas, que nosotros le llamamos así, vendría a ser ¿quién? La neurona, de la cual también vamos a revisar las partes básicas, estructurales que va a presentar una neurona y la función que tiene, que es su función, la principal función que tiene una neurona es la de transmitir impulsos nerviosos. Entonces vamos a ver primero por acá. En el caso del sistema nervioso en invertebrados, vamos a presentar la forma más primitiva que podemos encontrar, es una red nerviosa. ¿Dónde podemos encontrar estas redes nerviosas? Las podemos encontrar en animales como los nidarios, como los celenterios, como en este caso podemos hablar de un ejemplo nidario, las medusas. ¿Qué es lo que pasa con esta red nerviosa? Vamos a tener ciertas fibras nerviosas que se van a desplazar, ¿no? Que se van a desplazar y se van a dispersar por todo el cuerpo, en este caso del animal. Entonces, al momento de dispersarse, a todo esto se le conoce como una red dispersa de neuronas o simplemente una red dispersa nerviosa, ¿no? Que es una forma muy primitiva, muy primitiva. Acá todavía no hablamos nosotros de ganglios. Para que tengas una idea, cuando nosotros hablamos de ganglios, los ganglios vendrían a ser agrupaciones ¿de qué? Vendrían a ser agrupaciones de somas neuronales. Mira, ¿qué cosa es un soma? Por acá está. Cuando yo hablo de un soma, el soma o cuerpo, vendría a ser el soma pericarión, la parte donde encontramos el núcleo de la neurona. Entonces, todavía en la red nerviosa, en la red difusa, no encontramos aún ello, ¿no? Ya cuando pasamos al sistema nervioso anular, este sistema nervioso está presente en animales que van a presentar una simetría de tipo radial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Van a tener una fibra nerviosa ubicada en forma de un anillo que está rodeando el esófago de estos animales. ¿De qué tipo de animales hablamos? Hablamos de los equinodermos, por ejemplo, en el caso de la estrella de mar, ¿no? Que presenta simetría radial, como les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que se encuentra el anillo contráctil nervioso alrededor del esófago, de ahí se van a desplazar ganglios. Ahora sí ya utilizamos el término, la palabra ganglio, ¿no? O sea, aquí ya hay un poco más de neuronas, ya hay agrupación de somas neuronales. Y de esta manera se van a ir dispersando en todo la periferia de los animales, ¿ya? El siguiente, el sistema nervioso cordal, ¿ya? El sistema nervioso cordal, o también se le llama escaliforme. Si bien te dije que aquí íbamos a encontrar en el sistema nervioso anular, ya íbamos a encontrar ganglios, para este caso, para el sistema nervioso cordal, vamos a encontrar ya una región cefálica, o sea, como tal una cabeza primitiva en los animales. Por ejemplo, en los platelmintos, tal es el caso como la tenia, tal es el caso como las planarias, las dugesias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la región cefálica vamos a encontrar nosotros agrupaciones de somas neuronales, para ser específicos podemos encontrar 2 ganglios neuronales, de los cuales se van a desplazar fibras nerviosas, ¿por dónde? Por todo el cuerpo del animal, ¿no? En este caso de forma longitudinal, y van a estar conectados de forma transversal. Entonces, si nos damos cuenta, ya viene un poquito, o sea, ya se empieza a hacer un poquito más complejo el sistema nervioso. Para el caso del sistema nervioso ganglionar,
En este caso está presente en lo que vendrían a ser los artrópodos, tal es el caso como los crustáceos, como los insectos. También está presente en los moluscos, en los anélidos o gusanos anillados. Estos van a presentar ya más ganglios. Aquí te había mencionado que aparecían dos, ¿no?, en la región cefálica. En este caso, en el sistema nervioso ganglionar, ya como tal su nombre lo dice, aparecen ya una serie de ganglios por todo el cuerpo que se van a distribuir y están conectados, ¿no?, como una red. Entonces aquí ya el sistema nervioso se empieza a hacer un poquito más complejo, ¿no? Hasta que llegamos nosotros ya a los animales vertebrados. En el caso de los animales vertebrados ya existe una cefalización, lo que significa que ya hay como tal un sistema nervioso formado por órganos. Aquí ya hay presencia de órganos, ¿no? No solamente hablamos de agrupación de neuronas como ganglios, no, sino ya hablamos de órganos. En vertebrados nosotros podemos dividir al sistema nervioso en dos cosas. Podemos distribuirlo en sistema nervioso central y lo podemos distribuir en sistema nervioso periférico. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso central en los vertebrados, normalmente este sistema nervioso central se va a encontrar formado por dos cosas. Va a estar conformado por el encéfalo, ya está conformado por el encéfalo, que se va a encontrar justamente en la región cefálica o en la región craneal, el encéfalo, y tenemos también a la médula, espinal, ¿no? Encontramos a la médula espinal, distribuida ¿por dónde? Por la columna vertebral. Recuerda que aquí ya estamos hablando nosotros justamente ¿de qué? De animales vertebrados, que van a presentar columna vertebral, que presentan la notocorda, ¿no? Entonces ahí está encéfalo y médula espinal. Mientras que en el sistema nervioso periférico nosotros podemos distribuir acá dos cosas, porque aquí ya van a estar distribuidos tanto los nervios como también están distribuidos los ganglios. Entonces aquí podemos encontrar al llamado sistema nervioso somático, que está formado por nervios, el sistema nervioso somático, y también encontramos el sistema nervioso autónomo o también llamado vegetativo, ¿no? El sistema nervioso autónomo o vegetativo. Bien, ahora vamos a hablar, ya que hemos mencionado las neuronas, ya que hemos mencionado los ganglios, los nervios, pero vuelvo a repetir, la unidad, en este caso anátomo-funcional del sistema nervioso, vendrían a ser las neuronas. La neurona como tal va a presentar cuatro partes. Yo aquí tengo una neurona llamada neurona multipolar. ¿Por qué le llamamos multipolar? Por la presencia de diferentes polos, ¿no? Porque hay neuronas que solamente tienen un polo, como por ejemplo las más primitivas, las que forman ganglios. Estas ya no, estas son multipolares, tienen diferentes ramificaciones. Entonces, vamos a empezar por la parte principal o la parte inicial de una neurona. Lo primero es que vamos a decir que las neuronas van a ser células nerviosas. ¿Qué significa, profesor, que sea una célula nerviosa? Decir que es una célula nerviosa significa que tiene la capacidad de poder transmitir impulsos nerviosos, ¿ya? Entonces decimos, la neurona es una célula nerviosa, tiene la capacidad de transmitir impulsos nerviosos y presenta tres propiedades importantes. ¿Cuáles son estas propiedades? Ya, si se logra ver, vamos a tener por aquí la primera, que se le conoce como la excitabilidad, que es una propiedad que presenta toda célula, ¿verdad? Y que le va a permitir poder responder a los estímulos, ¿no? Le permite responder a los estímulos. La siguiente, vamos a tener la propiedad llamada conductibilidad. Conductibilidad. Cuando hablamos de la conductibilidad, estamos hablando de que ya cuando se ha generado un impulso nervioso, ese impulso nervioso tiene que viajar desde las dendritas hacia el telodendrón. ¿Por dónde tiene que pasar? Dendritas, el cuerpo, todo el axón y al final llegar al telodendrón, ¿no? A eso se le llama conductibilidad, es decir, que va a conducir el impulso nervioso por el mismo soma o por el mismo cuerpo neuronal, ¿ya? Ahora, eso no queda ahí, hay una tercera propiedad que en este caso le vamos a llamar la transmisibilidad. Vamos a colocar por acá, transmisibilidad.
Sí, a ver, transmisibilidad. Transmisibilidad. ¿Qué significa esto o de qué proviene? De la transmisión. ¿Y qué cosa es la transmisión en este caso? Transmisión significa que el impulso nervioso, una vez habiendo llegado hacia el telodendrón, este impulso nervioso tiene que pasar hacia otra neurona, ¿no? Tiene que ser llevado ese impulso nervioso a otra neurona. Por ejemplo acá, y para ello he colocado la sinapsis, porque esto es muy importante, esta es la zona de contacto funcional. Si te das cuenta, esta última zona le he vuelto a dibujar por acá, y aquí he tratado de esquematizar una dendrita, o sea, una parte de otra neurona, con la finalidad de mencionar de que voy a tener por acá una neurona y otra neurona. ¿Qué es lo que va a pasar? El impulso nervioso tiene que ir de un cuerpo neuronal hacia otro cuerpo neuronal. Cuando ocurre eso, ¿qué se está dando? Una sinapsis. ¿Y para qué va a servir? Para que se pueda transmitir el impulso nervioso. Entonces, son tres propiedades importantes que presentan las neuronas: la excitabilidad, la conductibilidad y la transmisibilidad. Bien, entonces, hablamos de las dendritas. Como te puedes dar cuenta, las dendritas van a ser prolongaciones del mismo citoplasma, porque recordemos que la neurona, en este caso la neurona es una célula eucariota. Es una célula eucariota, es una célula animal, ¿no? Que va a presentar membrana celular, que presenta su núcleo, que presenta citoplasma, ¿verdad? Todo lo que pueda tener una célula eucariota normal, ¿no? Ahora, tiene pequeñas prolongaciones que salen del cuerpo del soma, a las cuales se les va a llamar dendritas. ¿Por qué son importantes las dendritas? Porque las dendritas van a ser el inicio, van a ser el lugar por donde ingresa el impulso nervioso. Entonces yo digo acá, las dendritas, aquí ingresa, por acá ingresa, mira, por las dendritas ingresa el impulso, ya, por aquí va a ingresar el impulso nervioso. Por aquí ingresa el impulso nervioso. No te olvides que son prolongaciones citoplasmáticas, ¿ya? Pero son prolongaciones citoplasmáticas cortas. ¿Por qué hago recalque en ello? Porque mira, si te das cuenta, de aquí está saliendo también otra prolongación del citoplasma. Pero esta prolongación que está aquí ya no es una prolongación corta, sino es una prolongación muy larga. Es por eso que esta zona recibe el nombre de neurita. A esto se le conoce como el axón o cilindroeje, ¿no? Eje cilíndrico, el eje cilíndrico que va a presentar una neurona. Entonces, esta ya sería la tercera parte, pero es una prolongación más grande, ¿no? Más larga. Estábamos en las dendritas. Ingresaba el impulso nervioso, llega hacia el soma o el cuerpo neuronal. Estando en el soma o cuerpo neuronal, nosotros, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar al núcleo de la célula, porque recuerda que ya te vuelvo a mencionar, la neurona es una célula eucariota, presenta entonces un núcleo. Pero hay una característica muy importante de las neuronas. Como dato, las neuronas no tienen la capacidad, ¿para qué? Para poder reproducirse. Ahora, profesor, ¿por qué la neurona no se puede reproducir? Y justamente ahí viene este tema. ¿Qué es lo que ocurre con las neuronas? Que las neuronas carecen de centriolo. Las neuronas no presentan centrosoma. Y nosotros tenemos ya de conocimiento que los centriolos, que el centrosoma, van a permitir la división, van a permitir la reproducción celular en este caso, ¿no? Por lo tanto, las neuronas no tienen la capacidad de reproducirse. Y eso lo vamos a anotar por acá porque es algo importante. El soma o cuerpo neuronal, vamos a colocar acá, no presenta o carece de centriolo, ¿no? Entonces colocamos acá, no presenta centriolo. Por lo tanto, si no presenta centriolo, ¿qué es lo que ocurre, profesor? No se puede reproducir, ¿verdad? Las neuronas, entonces colocamos por acá, la neurona no se reproduce. ¿Ya? No se reproduce. Ahora, existe una zona modificada, un organelo para ser específico, modificado del soma o cuerpo neuronal, que está presente por acá, que es la sustancia cromatófila. ¿Qué cosa es o de quién estamos hablando? Estamos hablando de los corpúsculos de Niels. Estos corpúsculos, vamos a colocarlo por acá, a ver. Tenemos por aquí los llamados corpúsculos, mira,
los corpúsculos, ¿ya? Los corpúsculos de Niels. Estos corpúsculos, ¿qué me representan? Es la modificación de un organelo que presentan las neuronas. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del retículo endoplasmático rugoso. Cuidado ahí, pregunta de examen, ¿no? El retículo endoplasmático rugoso de una neurona es los corpúsculos de Niels. Estos corpúsculos, ¿verdad?, tienen afinidad con los colorantes, por eso es que se le conoce como sustancia cromatófila. ¿Ya? Bien, dejamos entonces ahora el soma o cuerpo y vemos una proyección, como te dije, ¿no? Una prolongación mucho más grande de quién, del citoplasma, que en este caso recibe el nombre de axón o cilindro eje. También se le conoce con el nombre de neurita. ¿Ya? También le podemos conocer como la neurita. ¿Qué es lo que ocurre en este axón? En este axón podemos encontrar, como también no podemos encontrar, las denominadas vainas de mielina, que son estas estructuras que puedes ver que se van a repetir constantemente en el axón. Para este caso yo les he colocado, ¿no?, para poder hablar de ellas, su nombre o el nombre que van a recibir, vuelvo a repetir, se les conoce como las vainas, ya se le llama la vaina de mielina. Ya, se le conoce como la vaina de mielina. ¿Qué importancia tendrá la vaina de mielina? Esta vaina de mielina es una glucolipoproteína, ¿ya?, que está presente en los axones, o que también no puede estar presente, ¿no?, y que tiene por función que la conducción que se dé, ya recuerden, hemos hablado de la conductibilidad, que la conducción que se dé a través de la neurona sea una conducción mucho más rápida. Vamos a tener nosotros dos tipos de conducciones, la conducción saltatoria y la conducción continua. Cuando yo hablo de una conducción continua, simplemente el impulso nervioso pasa a través de todo el axón, es como si el impulso nervioso se fuera caminando a través del axón, ¿no? Pero cuando yo hablo de una conducción saltatoria, significa que el impulso nervioso va a saltar. Salta y de esta manera puede llegar más rápido al final de la neurona. Ahora, profesor, ¿gracias a qué la conducción se hace saltatoria? Por la presencia de las vainas de mielina. Entonces, cuando el impulso nervioso llega por acá, lo que hace es que tiene que saltar las vainas de mielina y va a encontrar ciertas porciones libres. ¿De quién? De la membrana del axón, que en este caso se le llama el axolema. Entonces, hay partes libres, ¿no? Mira, empieza ahí. Salta el impulso nervioso. ¿A eso cómo le llamo? A eso le llamo la conducción saltatoria. Vamos a cambiar acá de color la flechita para no confundirnos. Ahí está. Igualito por acá. Bien, entonces, vuelvo a repetir, ¿para qué sirven las vainas de mielina? Sirven para que la conducción sea saltatoria. Colocamos entonces por acá. Es para que se dé la conducción. Saltatoria. Esta conducción saltatoria, vuelvo a repetir, es una conducción rápida, a diferencia de la conducción continua, ¿no? Ahora, profesor, ¿en qué tipo de neuronas se da la conducción continua? En aquellas que no van a presentar vainas de mielina. ¿Cómo se le llama cuando una neurona no tiene vainas de mielina? Se le llama neuronas amielínicas. Pero si presenta vainas de mielina, entonces nosotros le llamaremos neuronas mielínicas, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo tengo una neurona mielínica. Ahora, los puntos por donde va a pasar la zona libre. ¿Libre de qué? Libre de vainas de mielina. Recibe el nombre de qué? Recibe el nombre de los nodos de Rambier. Entonces vamos a colocar por acá. Recibe el nombre de los nodos. Ya, recibe el nodo de los nodos de Rambier. ¿No? Como vuelvo a repetirte, son porciones libres ¿de quién? Son porciones libres del axolema, ¿no? Por donde va a pasar el impulso nervioso. Bien, la parte final, ya vamos a tener que la dendrita, o en este caso el cilindro eje o el axón, al final se va a ramificar, ¿no? Y vamos a tener que a toda esa ramificación se le conoce como el telodendrón. Este telodendrón al final tiene unas proyecciones dilatadas a las cuales se les conoce como botones sinápticos. Entonces voy a colocar por acá, lo que aparece aquí es un botón
mira, vamos a tener el botón sináptico. Ya tenemos el botón sináptico. En este botón sináptico, dentro de él vamos a encontrar a unas vesículas que llevan por nombre vesículas sinápticas, ¿no? Van a llevar por nombre las vesículas. Mira, llevan por nombre las vesículas. Ahí está, llevan por nombre las vesículas sinápticas. ¿Qué es lo que ocurre en estas vesículas sinápticas? Dentro de las vesículas sinápticas se van a almacenar unas sustancias químicas. ¿Cómo se les va a llamar a esas sustancias químicas? Se les conoce con el nombre de neurotransmisores. Voy a anotarlo por acá. Las sustancias químicas que están dentro se les llama neurotransmisores. Ahí está, se les llama neurotransmisores. Ya está, neurotransmisores. Bien, entonces, hasta aquí hemos culminado con la estructura que presenta una neurona, ¿no? Para hacer así algo breve, rápido, nosotros mencionamos, la neurona tiene 4 partes, las dendritas, tiene al soma, tiene el axón y al final tiene el telodendrón. 3 propiedades: excitabilidad, capacidad para poder responder a los estímulos, generar impulso nervioso; conductibilidad, poder llevar ese impulso nervioso desde las dendritas hacia el telodendrón, ¿no? Entonces, si te preguntaran cómo es la conducción neuronal o la conducción en las neuronas, inicia en las dendritas, pasa al soma o cuerpo, al axón y al final al telodendrón. Y ojo, el impulso nervioso va de dendritas hacia telodendrón y no regresa. O sea, ¿qué significa? Que es una conducción unidireccional. Ya tenlo en consideración. Tiene una conducción unidireccional que se dirige desde las dendritas hacia el telodendrón, ¿no? Ahora, como ya te había mencionado, las neuronas, al momento de querer pasar o de querer transmitir ese impulso nervioso hacia otra neurona, lo hace a través de ¿qué? De estos llamados neurotransmisores. Para que pueda haber el contacto entre una neurona y otra neurona, ¿cómo se le denomina eso? Eso se le llama sinapsis, que es justamente lo que tenemos por acá. Entonces, ¿cómo definimos nosotros a la sinapsis? Mira, a ver, creo que sí se logra notar. Ya vamos a tener acá. La sinapsis, mencionamos nosotros, es la zona de contacto funcional. Mira, la sinapsis es la zona de contacto funcional. Zona de contacto funcional. Esta es la zona de contacto funcional entre las neuronas, ¿no? Entre las neuronas. Zona de contacto funcional entre las neuronas. Ahí está, zona de contacto funcional entre las neuronas. ¿Ya? Entonces, mira, ve. ¿Qué significa zona de contacto? Porque quizás estés pensando, no, profe, zona de contacto, ya van a ingresar en contacto una neurona con la otra, se van a pegar, chocan. No ocurre eso. Por eso es que dice zona de contacto funcional, o sea que va a permitir cumplir la función de la neurona, que es transmitir el impulso nervioso. Significa que si yo voy a tener acá la parte final de una neurona, por acá está la parte final de otra neurona. Y entre ellas existe un espacio. Entonces eso es lo que he tratado de graficar por acá. Mira, en la sinapsis va a participar una neurona presináptica. ¿Qué significa? Antes de que se dé la sinapsis. Una neurona postsináptica, después de la sinapsis. La zona que existe aquí entre ellas, entre una neurona y otra neurona, yo le llamaré hendidura sináptica. ¿Para qué sirve esta hendidura sináptica? Para que aquí puedan salir desplazados, ¿quién? Los neurotransmisores. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llega un impulso nervioso, mira, cuando llega un impulso nervioso al final del telodendrón, o sea acá, mira, ve, eso que he dibujado allá es lo que está acá. Cuando el impulso nervioso llega al final, ¿qué es lo que ocurre? Estas vesículas sinápticas se van a romper, ¿no? Y de estas vesículas sinápticas, ¿qué es lo que ocurre? Se va a liberar el neurotransmisor, ¿no? Se libera el neurotransmisor. ¿Hacia dónde se va a liberar? Justamente se libera a la hendidura sináptica.
que posteriormente no es que tampoco los neurotransmisores van a ingresar a la otra neurona, no. Simplemente los neurotransmisores se van a unir a receptores que están presentes en la neurona posináptica. Y al momento de unirse es ahí donde generan un potencial de acción y esta neurona nuevamente vuelve a generar un impulso nervioso y lo pasa de nuevo por todo el cuerpo neuronal, ¿no? Entonces esa es la zona de contacto, vuelvo a repetir, funcional. ¿Cómo se le va a denominar? Sinapsis. Ahora, vamos a tener dos tipos de sinapsis. Vamos a tener la sinapsis química y tenemos también la sinapsis eléctrica. Y entre ellas existen algunas diferencias. Por ejemplo, el esquema que he realizado yo aquí es un esquema que corresponde ¿a quién? A la sinapsis de tipo química. Profesor, ¿cómo sé que es de sinapsis química? Porque se está dando por medio de estas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Es decir, el impulso nervioso tiene que pasar a través de neurotransmisores. En cambio, cuando se da una sinapsis de tipo eléctrica, no van a participar neurotransmisores. ¿Qué es lo que van a participar? Van a participar canales o uniones en hendidura. Es decir, que van a permitir que el impulso nervioso pueda pasar y a la misma vez pueda regresar. Algo que no ocurre en la sinapsis de tipo química. Porque en la sinapsis de tipo química, cuando el neurotransmisor ya llegó hacia la neurona postsináptica, se une a los receptores, pasa el impulso nervioso y luego tiene que regresar. O sea, tiene esos neurotransmisores que llegaron hacia esta neurona, tienen que volver a salir de esos receptores, ¿no? Y ya no hay posibilidad de que el impulso nervioso vuelva a regresar. En cambio, en la sinapsis eléctrica no. En la sinapsis eléctrica vamos a tener nosotros dos neuronas. Como ya no hay participación, a ver si se logra ver, sí. Ya, como no hay participación, entonces en este caso, mira, como no va a haber participación en este caso de neurotransmisores, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Ahí, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. Entonces lo mismo, ¿no? Tengo una neurona presináptica y tengo una neurona postsináptica, ¿no? Neurona presináptica y neurona ahí está, hay una neurona postsináptica. Los canales en hendidura entonces vendrían a ser espacios, ¿no? Que se van a encontrar aquí, ahí, en la misma membrana de las células. Entonces, como te vuelvo a repetir, al tener estos canales en hendidura, ¿qué es lo que van a permitir? Que el impulso nervioso, ¿ya? Van a permitir que el impulso nervioso pueda ir y a la misma vez pueda regresar. Y ahí hay una diferencia entonces de la sinapsis química, ¿no? Mira, aquí el impulso nervioso solamente puede ir nada más. Entonces acá el impulso nervioso, como te vuelvo a repetir, el impulso nervioso puede ir hacia la otra neurona, pero también puede hacer esto, puede regresar. Aquí es una conducción bidireccional, mientras que acá es unidireccional. Entonces ahí tenemos una diferencia entre la sinapsis química y la eléctrica, ¿no? Mira, la sinapsis química es unidireccional, acá va en una sola dirección, acá el impulso nervioso pasa de un lado hacia otro en una sola dirección, ya el impulso nervioso no regresa, ¿no? En cambio acá no, acá el impulso nervioso va y también puede regresar, es bidireccional. La química, como te dije, se da por neurotransmisores, que son estos puntitos de color rojo que he colocado, y por acá esos canales que he colocado aquí se les llama uniones en hendidura, ¿no? Ahora, otra cosa más, ¿entre quién se puede establecer la sinapsis química? Mira, la sinapsis química se puede establecer entre una neurona y una neurona, como el caso que estamos viendo nosotros por acá. ¿Para qué? Para que se dé la transmisión de un impulso nervioso. También puede darse entre una neurona y un músculo. Si es que hablamos nosotros la transmisión de una neurona hacia un músculo, estamos hablando de una unión neuromuscular. Ahora me preguntarás, ¿no, profesor? ¿Y para qué servirá esa unión neuromuscular? Es para que pueda llegar el impulso nervioso hacia las fibras musculares y le permitan, ¿qué cosa? Le permitan la contracción al músculo. Entonces es algo muy importante, ¿no? Porque el sistema nervioso, al mandar ese tipo de señales,
y permitir la contracción del músculo va a permitir ejercer el movimiento, ejercer la locomoción, ejercer el desplazamiento, en todo caso, de los animales. Entonces ahí es muy importante, ¿no? Neurona con músculo. Y para ello existe un neurotransmisor, como te había mencionado, ¿no? Un neurotransmisor especial. ¿Cómo se le llama? Se le llama acetilcolina. Y lo vamos a apuntar porque es un neurotransmisor importante, ¿ya? Mira, cuando nosotros tenemos... A ver, vamos a colocar acá, mira, cuando nosotros tenemos una fibra muscular, vamos a colocar aquí, cuando tenemos nosotros una fibra muscular y esta fibra muscular se va a encontrar inervada, mira, vamos a colocar acá una fibra muscular esquelética, por ejemplo, ¿no? Ahí, con sus estriaciones, por ser esquelética, por ser estriada, ¿ya? Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Llega entonces una neurona, ¿verdad? Llega una neurona y esta neurona le brinda, ¿qué cosa? Le brinda inervación, ¿no? Le va a brindar inervación. Ahí está, le brinda inervación. Entonces, cuando ocurre eso, yo ahí voy a decir, se ejerce en todo lo que estamos viendo nosotros por acá. ¿Qué cosa es? Sería una unión neuromuscular. ¿Ya? Esto sería una unión neuromuscular, si se logra ver, sí. Entonces vamos a tener por acá una unión, ¿ya? Esto es una unión ahí está, unión neuromuscular. ¿Qué neurotransmisor se libera? Pregunta de examen. En una unión neuromuscular se libera el neurotransmisor llamado acetilcolina, no te olvides, ¿ya? Acetilcolina, ¿ya? Se libera el acetilcolina como neurotransmisor. Ahora, ¿qué pasa si una neurona, ya? ¿Qué pasa si una neurona ahora hace sinapsis pero con una glándula? O sea, le brinda inervación a las glándulas. Cuando le brinda inervación a las glándulas lo que van a hacer es la secreción de hormonas, lo que habíamos estudiado la semana pasada, ¿no? Aquí va a permitir la secreción de hormonas. Ahora me dirás, profesor, ¿esto es importante? Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque las hormonas las glándulas al ser inervadas, al recibir las señales, ¿qué es lo que hacen? Van a expulsar al torrente sanguíneo las hormonas. Y estas hormonas van a pasearse por todo el torrente sanguíneo hasta encontrar su órgano o célula diana. Y de esta manera van a permitir ejercer la acción. ¿Para qué? Para poder regular las funciones que van a existir, ¿dónde? En el cuerpo humano. Entonces, si te das cuenta, es muy importante el sistema nervioso, no solamente para una, sino para varias funciones que se van a dar en el cuerpo humano, ¿no? Y no solamente en el cuerpo humano, sino en el cuerpo, en realidad, de cualquier tipo de animal, porque estamos viendo en vertebrados, ¿no? En animales. Bien, ahora, hasta ahí vamos a dejar, ya, me olvidaba por acá, la sinapsis eléctrica, a diferencia de la sinapsis química, se establece solamente entre neurona y neurona, ¿ya? Bien, ahora, con respecto a la embriología del sistema nervioso, he tomado yo por acá, en este caso, la embriología, vamos a tomarlo acá de un mamífero, para ser específicos, de un embrión, podría ser de un humano, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema nervioso se origina, ¿ya? El sistema nervioso se origina, ¿dónde? Este sistema nervioso se origina en el ectodermo, ¿no? Este sistema nervioso se origina en el ectodermo. Ahora, tú miras, profesor, ¿qué cosa es el ectodermo? El ectodermo es la capa media, ¿verdad? La capa media, la capa germinativa externa, disculpen, del embrión, ¿no? El ectodermo. Entonces, de este ectodermo, vamos a colocar, no te olvides, es la capa embriológica externa, ¿verdad? Es la capa embriológica externa, el ectodermo. En el caso del humano, a partir de la tercera semana, se inicia la formación del sistema nervioso. Para ser específicos, ¿de dónde se va a originar? Se origina del llamado tubo neural. Ya, se va a originar del tubo. Mira, se origina del tubo neural. ¿Cuál es el tubo neural? Lo que estamos viendo nosotros en la imagen, acá, ¿no? Todo esto es el tubo neural, mira. Todo esto es el tubo neural.
Pero el tubo neural va a presentar dos porciones. Una porción cefálica. ¿A quién se le llama porción cefálica? La porción que está hacia la cabeza, hacia arriba. Y tenemos también una porción caudal, o sea, la porción que va hacia abajo, ¿no? Todos estos tres que aparecen aquí de color rojo, negro y azul, estos tres corresponden, ¿ya? A ver, vamos a tratar de señalarlo por acá, mira. Todo esto que está aquí, todos estos tres, ¿ya? ¿Corresponden a quién? Corresponden a la porción cefálica, ¿ya? Todo esto corresponde a la porción, mira, corresponde a la porción cefálica. Profesor, ¿porción cefálica de quién? La porción cefálica, ¿de quién estamos hablando? Del tubo neural, ¿no? Corresponde a la porción cefálica, ahí está, del tubo neural. Mientras que de la porción caudal, que en este caso vendría a ser todo esto que está por acá, ¿no? Todo esto que aparece por acá, la porción caudal, todo lo de verde, ahí, eso vendría a ser, vamos a colocarlo por acá, esto vendría a ser la porción, mira, esto vendría a ser la porción caudal, ¿ya? La porción caudal. De aquí se va a originar ¿quién? De aquí se va a originar la médula espinal, ¿no? Entonces, mira, ve, porción cefálica, de la porción cefálica se van a originar tres vesículas, ¿no? Se van a originar tres vesículas. ¿Cómo se van a denominar esas tres vesículas? Se les llama propiamente prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, ¿ya? Mientras que de la porción caudal, ¿verdad? De la porción caudal, es decir, de la porción inferior del tubo neural, se va a originar, ¿quién? La llamada médula espinal, ¿no? Aquí está, se origina la médula espinal. Entonces, ¿de dónde sale la mayor parte de órganos del sistema nervioso central? Como te había mencionado acá, ¿no? Tenemos acá el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal ya está acá. ¿Qué significa? Que el encéfalo lo constituye todo lo que está por aquí arriba. Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Pero ¿qué ocurre? Que estas vesículas que están por acá, luego se empiezan a dividir, ¿no? Esto, por ejemplo, en el humano, estamos nosotros en la tercera semana. En la tercera semana se generan tres vesículas, que propiamente les llamamos cerebro anterior, cerebro medio, cerebro posterior. Pero, llegando a la quinta semana de gestación, estas vesículas se vuelven a dividir. ¿Quiénes se van a dividir? El cerebro anterior y el posterior. El cerebro medio se conserva como tal, así igualito, mesencéfalo queda, ¿ya? Por eso que al mesencéfalo se le llama cerebro medio. Del cerebro anterior, o sea, del prosencéfalo, se origina el telencéfalo y el diencéfalo. Del mesencéfalo, ya te he mencionado, queda como tal, igualito el mesencéfalo. Y del rombencéfalo sale el metencéfalo y el mielencéfalo. Si te das cuenta, aquí ya está un poco más estructurado, aquí ya está un poco más complejo, a diferencia de lo que nosotros vimos por acá, ¿no? Que era el sistema nervioso de invertebrados, que era más primitivo, un poco no, muy primitivo. Aquí ya no, aquí ya está estructurado propiamente por órganos, ¿no? Entonces, de aquí, de estas 5 vesículas, tú me dirás, profesor, pero ahí yo no veo el cerebro, yo no veo el cerebelo, no veo otros nombres menos los órganos que conozco. Lo que pasa es que esos órganos, ¿de dónde van a salir? Se van a formar de estas vesículas que aparecen por acá. Entonces, ¿quieres saber cuáles son esas vesículas? Nosotros por aquí te lo vamos a enseñar. Mira, ¿cuáles son las vesículas o cuáles son los órganos que se van a originar de cada uno de ellos? Y ahí te vas a dar cuenta y vas a empezar a deducir a quién le pertenecen, ¿no? Mira, por ejemplo, del telencéfalo se originan los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. O sea, en otras palabras, ¿qué significa? Que del telencéfalo, ¿quién se va a originar? El llamado cerebro, ¿no? Entonces, de acá, del telencéfalo se va a originar el cerebro, ¿no? El cerebro. ¿Quién es el cerebro? El cerebro es el órgano de la inteligencia, ¿verdad? Entonces por acá vamos a colocar el cerebro, que vendría a ser el órgano, ¿verdad? Es el órgano de la inteligencia, ¿no? Se va a encontrar formado por dos hemisferios, ya, se va a encontrar formado por dos hemisferios,
llamados hemisferios cerebrales, unidos ¿por quién? Unidos por el cuerpo calloso, ¿ya? Entonces ahí está el cerebro, que es el órgano de la inteligencia, formado por dos hemisferios cerebrales, ¿ya? Dos hemisferios cerebrales y unidos por el cuerpo calloso. El diencéfalo, de aquí vamos a tener nosotros dos órganos más. Vamos a tener al tálamo, por el cual van a pasar las vías del sistema sensorial, con excepción de una, ¿no? ¿Quiénes pasan por el tálamo? Pasa el gusto, pasa el olfato, pasa el gusto, pasa el tacto, pasa la audición, pasa la visión. El único que no pasa, ¿quién es? El olfato. Ten cuidado, ¿eh? El olfato no es una vía, o es una vía sensorial que no pasa por el tálamo. El resto de vías sensoriales sí pasa por el tálamo. Y también está formado por el hipotálamo, pero el hipotálamo ya lo hemos estudiado la semana pasada, ¿no? Y hablando de eso, te hago el recalque. Vamos a tener clases de biología, de anatomía, todos los días viernes, hasta antes del examen, el primer sumativo del CEPUM. Vamos a tener clases. Si necesitas alguna clase en especial, puedes dejarlo ahí en los comentarios para poder desarrollarla en las próximas semanas, ¿no? Bien, ahora tenemos también al mesencéfalo. El mesencéfalo no, ya es como tal un órgano, se va a quedar así como mesencéfalo, pero podemos encontrar los llamados tubérculos cuadrigéminos y los pedúnculos cerebrales, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar en el mesencéfalo, podemos encontrar los tubérculos cuadrigéminos, ya encontramos los tubérculos cuadrigéminos, y encontramos también, ya, los tubérculos cuadrigéminos, y encontramos, los tubérculos cuadrigéminos y los pedúnculos cerebrales, ¿no? Y los pedúnculos cerebrales, ¿ya? Y los pedúnculos cerebrales. Listo, pedúnculos cerebrales. Para el caso del metencéfalo, que ya es la división del rombencéfalo, vamos a encontrar que de ahí se origina la llamada protuberancia anular, o que quizás lo conocen con el nombre de puente de Barolio, ¿ya? Entonces se va a originar del metencéfalo, además de el cerebelo, ¿no? El cerebelo, como el resto de órganos, está formado por sustancia gris y sustancia blanca. Hay una parte de la sustancia blanca que tiene el cerebelo, que tiene una forma interna ramificada, al cual se le conoce como el árbol de la vida. Entonces eso hay que considerarlo también, ¿no? Acá, mira, el metencéfalo, de aquí se origina, vamos a colocar la protuberancia anular. Mira, se origina la protuberancia anular, y se origina también el cerebelo. Y como te he mencionado, en el cerebelo encontraremos, ¿qué cosa? El llamado árbol de la vida, ¿no? Encontramos el árbol, ya, encontramos el árbol de la vida. Ahí está. En el cerebelo encontramos el árbol de la vida. Por último, ya para ir terminando, del mielencéfalo se origina el llamado bulbo, el bulbo raquídeo, o también conocido como médula oblonga, ¿no? El bulbo raquídeo. Este bulbo raquídeo, ¿verdad?, atraviesa un agujero que se encuentra en el hueso occipital, y a partir de él se origina ¿quién? La llamada médula espinal. Hay que considerar que la médula espinal se le conoce como el centro de los actos reflejos. Vamos a colocar por acá, la médula espinal es el centro de los actos, ya, es el centro de los actos reflejos, ¿no? Y listo, con eso, ¿qué hemos visto, profesor? Con eso hemos visto el sistema nervioso central. Para ubicarte, mira, ¿cómo está formado el sistema nervioso central? Te dije por acá. Está formado por encéfalo y por médula espinal. La médula espinal ya la tenemos aquí, mira, aquí está la médula espinal.
¿Quién falta? El encéfalo. ¿A quién se le llama encéfalo? Todo lo que está aquí arriba. ¿Quién me forma el encéfalo? Mira, básicamente tenemos el cerebro, el diencéfalo, tenemos todo el tallo cerebral, pero el tallo cerebral ¿cómo se forma? Mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo, ¿no? Y detrás de ellos se va a encontrar el cerebelo. Todo eso sería parte de ¿quién? Sería parte del encéfalo, entonces, ¿no? Entonces, bien, hemos tenido el día de hoy, chicos, nuestra clase acerca de la coordinación nerviosa en animales. Hemos podido notar la diferencia que existe, ¿no? Una diferencia muy abismal entre el sistema nervioso presente de los invertebrados o en los invertebrados con la diferencia de los vertebrados, que es mucho, pero mucho más amplio, ¿no? Entonces, ya tenemos por acá ciertas diferencias. Hemos visto también la estructura que está presente en la neurona. Hemos visto las partes de la neurona como tal, ¿no? Qué función cumple cada una de ellas, como también las propiedades que hemos visto. Hemos visto la fisiología, cómo es que se transmite el impulso nervioso de una neurona a otra neurona para que se pueda llevar a cabo, para que se pueda dar la interacción, ¿verdad? Entre, podría darse medio externo y medio interno o solamente en el medio interno, y todo esto es gracias a quién, a la sinapsis que se puede dar. Finalmente hemos llegado hasta la embriología y el desarrollo del sistema nervioso. Ojo, lo que estamos viendo acá ya es sistema nervioso desarrollado en vertebrados, ¿no? Ya en animales superiores. Repito así para ser breve, del tubo neural que ya hemos visto por acá. De este tubo neural se van a originar dos partes. Vamos a tener la porción cefálica, por aquí la tenemos, y la porción caudal, ¿no? De la porción cefálica se va a originar todo lo que es el encéfalo, y de la porción caudal lo que vendría a ser la médula espinal, ¿no? Muy bien, chicos, ahí hemos visto entonces la división: sistema nervioso central, el central, el encéfalo y la médula espinal, y hemos podido mencionar algunas de las funciones de cada uno de estos órganos. Bien, conmigo, chicos, hasta una próxima clase, hasta una próxima oportunidad. Volverles a recalcar, vamos a tener los días viernes por la noche seminarios del curso de biología, del curso de anatomía, hasta el día que se va a dar el examen, el primer sumativo del CEPUM. Nos vemos en una próxima clase, chicos. Cuídense. Hasta luego.